Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver ácidos triprotónicos, que es lo mismo que los diprotónicos, pero mucho más difíciles. Ya estamos entrando en los pesos pesados de los simuladores de ácidos poliprotónicos. Y bueno, los ácidos triprotónicos son aquellos que tienen tres protones para intercambiar o tres aminas o combinación de ellos. Entre ellos se encuentran los aminoácidos, el ácido aspartico, ácido glutámico, tirosina, lisina e histidina. También los dos ácidos del ciclo de Krebs que le dan el nombre de ciclo de los ácidos tricarboxílicos, que es el ácido cítrico y el ácido isocítrico. Algunos ácidos inorgánicos como el ácido fosfórico, el hidróxido de aluminio, el ácido bórico, entre otros. Algunos quelantes artificiales también se encuentran, aunque son muy pocos los utilizados, también hay algunos. Pero también hay muchos colores y soluciones de reguladoras de pH y redox, tales como el hidróxido de plata, el hidróxido de plomo, hierro, aluminio y principalmente polióxidos metálicos. Estos son los que entran mucho dentro de esta categoría. Entonces, bueno, pues vamos a ver primero que hasta antes de esta presentación habíamos visto que nada más el porcentaje de composición de cada sustancia, es decir, aquí va en el eje Z, va graduado desde el 0 hasta el 100% sí, el 100% de composición, y que nada más habíamos trabajado un solo eje, que es el eje del pH. Nada más habíamos visto cómo se comporta esto con respecto al pH, cómo aumenta o disminuye una fórmula de acuerdo al pH, pero no habíamos visto que también puede cambiar de acuerdo al potencial redox que esté disponible en el medio acuoso. Entonces también la abundancia de una forma relativamente oxidada, un polióxido metálico, también depende mucho del potencial redox. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Y también, aunque influyen otras cosas, no las vamos a poder ver, que es la temperatura, fuerza iónica, presencia de otras sales y proteínas. Vamos a comenzar como introducción la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que ya la habíamos visto, y que la suma de las especies siempre me va a dar la molaridad. Esta la vimos en ácidos monoprotónicos. Esta otra, la fórmula para la base, la vimos en ácidos diprotónicos. Y esta es la gráfica que tiene cada una de ellas para su cálculo. Entonces, esta fórmula lo que te dice es que tienes una abundancia relativa casi del 100% y que de acuerdo al pH va a ir disminuyendo esta abundancia de esta especie hasta que prácticamente llega a ser asíntota a cero. Aquí en esta otra dice que tienes una abundancia relativa de una especie de prácticamente cero, porque es asíntota ahí, y que al aumentar el pH va a aumentar la concentración de esa forma hasta que llega a ser asíntota con el 100% de concentración. Ahora, aquí vemos que puse aleatoriamente el pK en 8 aquí. El pK que sustituye en estas dos ecuaciones es de 8. Entonces, esta nos describe cómo desciende la concentración de una forma, y aquí me dice cómo asciende la concentración de una forma. Todo esto referido al pH únicamente. La parte que nos es útil en realidad no es la parte completa que se acerca al 100%, sino a partir del pK en adelante. Igual aquí, desde antes de llegar al pK, es decir, cuando la concentración relativa de la especie es menor al 50% es cuando nos van a ser de utilidad estas dos fórmulas. Y bueno, la ecuación de Henderson-Hasselbalch se debe completar con la molaridad, donde debemos de tomar en cuenta que la suma de las especies molares debe dar siempre el 100%. Es por eso que tomamos esta ecuación, que en el caso de los ácidos triprotónicos es la forma triprotonada, la forma monobásica, la forma dibásica y la forma tribásica siempre me deben dar el 100%. Y bueno, para calcular cada una de las especies anteriores, la de Henderson-Hasselbalch, se utiliza hasta antes del 50%. A partir de que la forma de estas aumenta el 50% o más, se utiliza esta fórmula, la suma de las molaridades. Vamos a hacer el primer ejemplo con el ácido fosfórico y sus sales sódicas. Entonces, para esto vamos a tomar los 3 pKs que tiene el ácido fosfórico, que es de 2.12, 7.21 y 12.67. Calculamos los pHs de extinción, que recordemos que son promedios.
12.12 más 7.21 entre 2 me da 4.66. Lo mismo que 7.21 más 12.67 entre 2 me da 9.94. Entonces tiene cuatro formas posibles de disociación. La forma triprotonada, la forma monobásica, la forma dibásica y la forma tribásica. Y la existencia de cada una de acuerdo al pH, cuando este ácido está en solución en un pH muy bajo, prácticamente es todo el ácido va a estar en esta forma. Esto solamente lo vamos a lograr a pHs muy bajos. Pero si aumentamos el pH, vamos a tener el 50% de estas dos formas si estamos trabajando a un pH de 2.12. Aunque hayamos hecho la solución únicamente con ácido fosfórico, si aumentamos el pH hasta 2.12 va a perder un protón y va a quedar de esta forma. Ahora, si el pH es prácticamente 4.66, el 100% va a estar en esta forma monodesprotonado o en la forma monobásica. Si aumentamos el pH hasta 7.21, vamos a tener que el 50% de cada una de las formas se encuentra de esta manera. Si aumentamos el pH hasta 9.94, vamos a tener que es el 100% de esta forma, de la dibásica, que es en el segundo pH de extinción. Y si aumentamos el pH hasta 12.67, entonces vamos a tener el 50% de esta sal dibásica y de la tribásica. Solamente vamos a tener la sal tribásica completamente pura a pHs muy altos, superiores a 14. Y bueno, entonces esa es la composición que vamos a tener de acuerdo al pH. Y así es como se ve el diagrama. Aquí tenemos el primer pK, que era el de 2.12, 721 y 1267. 212, 721 y 1267. Entonces, aquí vemos la forma tribásica, perdón, la forma triprotonada, como empieza a descender la concentración hasta que hace asíntota en cero. Luego sigue la forma monobásica, que aparece desde cero, empieza a aumentar su concentración, en el pH de extinción alcanza su valor del 100%, luego empieza a descender hasta que llega a ser asíntota de nuevo en cero. Luego aparece la forma dibásica, que prácticamente hace asíntota desde cero. Aquí en el pH de extinción empieza a hacer presencia, alcanza la concentración del 50% en el segundo pK, alcanza su máximo en el segundo pH de extinción y luego empieza a descender hasta que llega a 50% en el tercer pK y vuelve a ser asíntota en cero. Y la forma tribásica, que empieza a hacer presencia desde el segundo pH de extinción, empieza a aumentar la concentración, alcanza su 50% al tercer pK y empieza a ser asíntota al 100% a pHs altos. Vamos a asentar nada más en la parte en la que empiezan a descender, la parte de aquí abajo, nada más vamos a amplificarla. Se ve así. Las ecuaciones que rigen su comportamiento. Vamos a ver también la parte en las que ascienden y sus ecuaciones. Estas son las ecuaciones que describen el comportamiento de cada una de las especies. Estas para cuando están descendiendo y estas cuando están ascendiendo. Nótese que esta es la forma para la forma tribásica, perdón, triprotonada. Vamos a manejar el pK1. Para la monobásica, el pK2. Para la dibásica, el pK3. Y cuando van ascendiendo, este es cuando van descendiendo su concentración, este es cuando van ascendiendo su concentración. Para cuando van aumentando, para la tribásica es el pK3, para la dibásica el pK2 y para la monobásica es el pK1. Y entonces cuando van ascendiendo la concentración, esta es la fórmula que vamos a aplicar a cada una de ellas de acuerdo al pH que estemos trabajando. Cuando van descendiendo, esta es la fórmula que aplica para cada una de las especies de acuerdo al pH. Y en conjunto se ven así. Entonces son 6 fórmulas para cuando estamos trabajando concentraciones menores al 50%. Para calcular cuando la concentración de las especies es superior al 50%, utilizamos la suma de las especies, que me debe dar de 1. Entonces, para cada una de las especies, despejando, nada más mandamos todas al otro lado restando, quedando de esta manera cada una de las especies. Y esas son las fórmulas que vamos a utilizar para cuando las especies superen el 50%.
Es decir, cuando pasan del 50%, estas son las fórmulas que van a aplicar a cada una de estas, quedando el formulario así. Este es el formulario que usamos para el Excel. El Excel subo el video aparte para cómo se obtienen estas gráficas. Pero bueno, entonces ya sustituyendo todo esto en el Excel es como podemos obtener estos diagramas. Y este es, por ejemplo, el diagrama para el ácido aspartico. Aquí vemos que hace un pico bastante amplio. Entonces aquí en este punto es donde tiene un muy buen pH de amortiguamiento. Aquí no hace buffer casi, aquí no amortigua muy bien el pH. Porque una pequeña variación de concentración que baje tantito te puede variar desde aquí hasta acá. Aquí una pequeña variación de concentración realmente no te va a variar mucho el pH. Y además estoy aquí en el pK igual que acá. Pero bueno. Entonces ese es el diagrama para el ácido aspartico cuyos pKs son estos. Y esas son todas las formas que tiene. Este es el diagrama para el ácido cítrico. Estos son sus 3 pKs. Y esas son las dos formas. Entonces vemos como aquí tiene los picos. Vemos que hace muy buen buffer a partir de aquí, desde pH de 2 hasta 7. El ácido cítrico hace muy buen buffer. Prácticamente cuesta mucho trabajo cambiar el pH para arriba o para abajo. Hay que agregar mucho hidróxido o mucho ácido clorhídrico. Consume mucho el ácido cítrico. Mientras que, por ejemplo, si ya trabajas a un pH de 9 y subes el pH, sube muy fácilmente, no hace buffer. Igual, para un pH menor a 1, el ácido cítrico no hace buffer. El ácido fosfórico, ya habíamos visto su diagrama, fue el primero que vimos, queda de esta manera. El ácido fosfórico es importante porque se encuentra en forma de fosfato en todas las moléculas, en todas las células. Todas y cada una de las células lo utilizan el ATP, que está formado por 3 fosfatos, como moneda universal de energía. Y vemos su hermano gemelo químicamente hablando, que es el ácido arsénico, que tiene 3 pKs. Vemos que estos 3 pKs se parecen mucho. Vean, 12.12, 7.21, 12.67, 12.24, 6.96, 11.5. Hasta el espectro se parece mucho. Entonces, de hecho, si los vemos los dos en conjunto, se ven muy parecidos. Esto hace que el ácido arsénico sea un veneno universal. Muchas células se pueden confundir entre el ácido fosfórico y el ácido arsénico y lo toman el ácido arsénico como si fuera el ácido fosfórico o el fosfato inorgánico, lo tratan de incorporar a las vías energéticas y es donde inhibe completamente la vía. Por eso es un veneno universal. Bueno, esta pregunta se la dedico a Omar, que me la hizo en el Facebook. El mecanismo de acción del ácido arsénico, así es como actúa. Es un análogo al ácido fosfórico. La célula no puede distinguir entre uno y otro y no puede participar en las reacciones energéticas que el fósforo sí. Por eso es que es un veneno el ácido arsénico. Y bueno, el efecto del potencial químico sobre las especies. Como habíamos mencionado antes, el grado de disociación de una especie se ve afectado también por el potencial químico, que es el redox. Ese no lo habíamos estudiado. Solamente habíamos estudiado cambios debidos al pH. Estos son prácticamente reversibles y las curvas son completamente simétricas. En este caso, cuando es redox, no. Por otra parte, cuando el cambio se hace de una especie que precipite, haga una forma cristalina o se active químicamente o eléctricamente hablando, entonces también dejan de ser simétricas las curvas. Y esto sucede, esta desaparición de la simetría aparece cuando estás trabajando entre el primer y el último pKa. Entonces es cuando se dan condiciones físico-químicas que hacen que la aparición o la desaparición de especies no sea simétrica. Por ejemplo, este es el hidróxido de plata, trabajando nada más con sus dos pKs. Esta es la forma simétrica que tendría, pero el hidróxido de plata no es simétrico. Ya en la vida real vemos que pasando el primer pK, esta forma se ve reducida, lo mismo que esta, para dar lugar a una especie que aquí no se muestra en este diagrama que va a aparecer. También aquí en esta parte, esta especie también se va a ver reducida pasando el último pK para dar lugar a esta nueva especie, quedando de esta manera. Así es como ya se ve el hidróxido de plata, de acuerdo a su comportamiento de acuerdo al pH.
con la especie nueva que está apareciendo, que es esta, que es la dihidratada, la que tiene una carga negativa únicamente. Vemos que, por ejemplo, si no hubiera aparición de esa especie, el hidróxido de plata, así tal cual, tendría una concentración máxima del 80% al pH aproximadamente de 12.1. Pero aquí vemos que al pH de 12.1 su concentración máxima es como del 53%. Eso hace que toda esta diferencia, que era desde aquí hasta acá, se va a ir hacia la aparición de esta nueva forma. Igual a partir del primer pK, esta curva se ve reducida, aunque no se nota mucho si hay una reducción que se muestra también con esta otra. Todo esto viene en el Excel que se los puedo proporcionar por si quieren simularla. De hecho, ya comparando la simulación que hice con los datos experimentales, vamos a compararlos ahorita. Primero voy a explicar estas fórmulas. Aquí en esta primera parte se comporta esto tal cual la fórmula que habíamos descrito. Aquí también esta otra forma se comporta de acuerdo a esta fórmula. Pero ya cuando estoy trabajando después del primer pK, aquí está la suma de estas dos concentraciones me debe de responder a esta diferencia, que es esta menos esta, porque a estas dos les está desapareciendo para la composición, para que aparezca la forma del hidróxido de plata dibásico que tiene una carga negativa. Entonces aquí estas, para hacer el simulador, las hice con una resta, mientras que la naranja solamente la hice como una diferencia de las especies para que me sumara el 100%. Es complicado este simulador, sí me costó mucho trabajo. Pero bueno, aquí vemos la comparación de mi simulador, que es el que tiene colores, con la de este artículo, cada una de las especies. Hubo detalles que me falta afinar, pero en general se logra una buena simulación para gran parte de las concentraciones y del pH trabajado. Esto es porque hay interacción química y nada más estoy trabajando puro pH, no estoy trabajando nada de redox, solamente estoy formando especies cristalinas. Esas especies cristalinas se conocen como polióxidos metálicos y pueden interactuar formando cristales, como lo vemos aquí. Eso es tomado de este artículo. Aquí vemos los polióxidos metálicos que forman el hidróxido de cobre para distintos pHs. Bueno, aquí es con un pH neutro, un pH de 12 y un pH cercano a 14, como se comporta el polióxido. Y cuando se deshidrata ya forma cristales más complejos. Aquí vemos otro tipo de óxidos. Bueno, este también es cobre, pero vemos otros tipos de polióxidos metálicos que puede formar las estructuras cristalinas, que son las que nos estaban afectando nuestro diagrama. La formación de estas estructuras altera la concentración que tenemos de las otras formas solubles. Aquí tenemos exactamente lo mismo, pero otras estructuras, ya detallando cómo interactúan con estructuras de carbonos que lo rodean, sobre todo proteínas son las que pueden dar este tipo de interacciones. Aquí los negros son carbonos, estos son nitrógenos, y cómo irían interactuando las formas policristalinas del óxido de cobre. Y bueno, aquí vemos otras formas, pero nada más para el plomo, cómo se comporta de acuerdo al pH. Este no lo simulé, este es tomado del artículo. Este es para el cadmio, también cómo se comporta de acuerdo al pH. Aquí vemos las formas. Este es para el indio, cómo se ve. Este es para el talio. Y nada más estamos viendo las interacciones que hace con el pH. Este es también el efecto del pH, pero en el metilmercurio. Aquí no hay aquí no tendría por qué tener una especie extra, sin embargo la va formando, obviamente, porque se le resta a cada una de las especies originales para que aparezca esta otra. Y bueno, ya tomando en cuenta el potencial que se forma, este plano es el del 0% de concentración, este plano es el del 100% de concentración. Aquí vemos una especie que va disminuyendo su concentración de acuerdo al pH. Aquí vemos otras especies que solamente aparecen por rangos pequeños de pH. Estas especies pequeñas que van apareciendo de acuerdo al pH son estas que se ven aquí.
mientras que la otra, la que tiene más amplio espectro de presencia, son estas especies. Entonces así es como queda el diagrama, pH dependiente, y en el otro eje el potencial redox de las distintas especies, pero en este caso para el talio. Aquí vemos la forma del talio más 3, el talio más 2, hidróxido de talio más 2, hidróxido de talio más 1 y el hidróxido de talio sin carga. Esta es la presencia que va a tener cada una de estas especies con respecto al pH y su presencia con respecto al potencial redox. Desgraciadamente, los diagramas que mostramos antes, este es el talio, ya en su diagrama tridimensional, este es el talio, es este mismo. Entonces, ¿esta cómo se obtiene? Es esta que es la que se presenta en la mayoría de los artículos, porque casi nunca vas a encontrar los artículos del diagrama tridimensional. ¿Cómo se obtiene? Pues es un corte nada más, tomando en cuenta un potencial dado o un pH dado, donde nada más lo único que sobresale a tal corte es lo que se muestra en el diagrama, y es lo que se suele reportar normalmente, dando origen a estos diagramas donde tenemos nada más en un eje el pH y en el otro el voltaje, y aquí nada más graficas la especie más abundante que puedes encontrar en cada uno de ellos, aunque esta es un porcentaje, esta especie es la más abundante, pero se encuentran las otras en menor porcentaje, pero eso es lo que tú puedes definir. Por ejemplo, dices, a un potencial de 0 y un pH de 2 voy a tener únicamente el mercurio líquido. Si tengo ya un potencial de como 0.75 por aquí y un pH de 8, entonces el mercurio va a estar en una forma de óxido de mercurio. Si ya lo tengo, digamos, a un potencial de 1 y un pH de 2, entonces el mercurio va a estar en solución acuosa, pero en forma de mercurio más 2. Ese es otro diagrama para el ácido arsénico, y ahora visto pero con los distintos potenciales. Aquí vemos el pH y el potencial. Entonces, por ejemplo, para un pH de 7 y un potencial de 0, entonces tendría aquí una transición. Esas son regiones de transición entre el arsénico precipitado y el arsénico acuoso. Aquí está con carga menos 1, con carga más 2, menos 2 y con carga menos 3, y aquí se encuentra sin carga. Entonces aquí son regiones de transición donde tienes prácticamente el 50% de abundancia de las distintas especies. Y a un pH muy bajo, a un voltaje negativo, vamos a tenerlo completamente reducido. Igual a un pH muy alto, a un voltaje positivo, vamos a tenerlo completamente oxidado. Es lo que nos dicen estos diagramas. Lo mismo aquí para el antimonio. Entonces vemos, por ejemplo, un pH de 0, un voltaje de menos 1 va a estar completamente reducido, a un pH muy alto, voltaje de más 1 va a estar completamente oxidado. Y eso es lo que nos están diciendo estos diagramas, cómo se encuentran en cada una de las especies. Aquí vemos también el diagrama para el bismuto, sus distintos óxidos, desde el óxido, digamos que el estado más oxidado, hasta el estado más reducido. Y bueno, eso es todo por el momento. Muchas gracias y hasta la próxima.